Amigas y amigos, qué gusto saludarles una vez más. Andamos aquí en los medios digitales con el placer de poderles presentar información que sirva para entender, opinar y decidir y conversar también con personas que tienen mucho que decir y que creo va a resultar de interés, sobre todo en el contexto de esta elección judicial, la cita que tenemos con las urnas el próximo 1 de junio. Me da gusto saludar y agradezco que haya aceptado la invitación. Alejandro Jaime Gómez Sánchez, a quienes seguramente muchos recordarán como fiscal general de justicia del Estado de México. Muy buenas tardes, gracias Alejandro. Estaba acostumbrado a decirte fiscal, pero ahora ya no. ¿Cómo estamos? Gracias, querido Oscar, a ti y a tu auditorio por esta oportunidad. Y bueno, desde luego, perdón también por estos problemas tecnológicos que tuvimos, pero bueno, ya estamos por aquí. Me da mucho gusto saludarte. El gusto es para mí. A ver, Alejandro, la persona, la trayectoria de toda una vida está poniéndose en perspectiva ahora que estás intentando ser integrante del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de México, una figura nueva. ¿En qué momento surge esta idea de pasar de esa función que tuviste por un buen tiempo como procurador de la justicia en nuestra entidad al otro lado, a la contraparte? Bueno, no es exactamente tal vez la contraparte, sigue siendo de alguna manera el sistema de justicia, si lo queremos Ujú. ver en Sí. términos generales. Te platico muy brevemente. Recientemente terminé una maestría en Derecho Procesal Constitucional, cuando se atravesó precisamente esta reforma constitucional en materia de justicia o del Poder Judicial. Y bueno, en algún momento mis compañeros me decían, pues apúntate para magistrado, apúntate incluso para ministro de la Corte. Recordarás que en algún momento fui propuesto en una de las ternas para ministro de la Corte, pero la verdad es que donde me conocen, el estado, la entidad que he recorrido, la que conozco, la que quiero entrañablemente, pues es el Estado de México. Y entonces me animé más por tratar de incorporarme a esta parte novedosa del sistema de justicia, de este nuevo sistema de justicia, vamos a decirlo así, en el Estado de México. Y desde luego, bajo la premisa de que, bueno, tenemos reforma, que puede o no ser criticada en varios aspectos y demás, pero ya tenemos reforma. Entonces, podemos tratar de hacer una implementación racional de la misma. Y yo quiero, desde luego, mejorar el sistema de justicia en el Estado de México. Claro, ya que lo dices, no es la contraparte, digo, aprovecho esa precisión para clarificar un poco, porque también haces referencia pues al sistema de justicia. En la reforma judicial, en la que muchos eh, fuimos escépticos o lo somos, pero de alguna manera pues asumimos qué es lo que hay, eh, no se reforman las fiscalías, no se toca la fiscalía o las fiscalías ni estatal ni a nivel federal en esta parte de la reforma judicial o en esta etapa. ¿Cómo sortear eso? ¿Cómo querer impartir justicia desde la posición ahora de los jueces, los magistrados, eh, sin haber modificado la otra parte? ¿No es un poco incoherente? ¿O no será muy complicado? Es una de las propuestas que yo tengo, Oscar. O sea, tienes toda la razón. Desde que era yo fiscal y ahora nuevamente lo reitero, en el sistema de justicia participan muchas instituciones y tenemos que verlo de manera integral. Una de las propuestas es la integralidad del sistema de justicia. Participa el Poder Judicial, pero participa la Fiscalía, el Instituto de Defensoría Pública, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, las policías, servicios periciales. Las policías, se me refiero a municipales, la estatal y desde luego también la Guardia Nacional, incluso en procedimientos del fuero común, y participa también el órgano de reinserción social. Si tú fortaleces, por ejemplo, a los tribunales, fortaleces al Poder Judicial, pero no fortaleces la Defensoría Pública, vas a tener muchas audiencias de personas imputadas sin defensor público. Y sin defensor esas audiencias no te van a valer. Lo mismo va a ocurrir de alguna manera con la Comisión Ejecutiva de Víctimas. Entonces tenemos que ver todo el sistema de justicia de manera integral y tratar de fortalecerlo así. Yo entiendo que ahorita, tal vez por los momentos políticos que de alguna forma ha vivido el país, a finales del año pasado y lo que llevamos de este año, que es prácticamente la mitad, pues ha avanzado mucho en la reforma a los poderes judiciales, el federal y los de las entidades federativas. Pero desde luego sí nos falta, por supuesto, los otros actores dentro
del sistema de justicia. A ver, entiendo esta parte, entiendo que será la intención, pero van a iniciar con lo que hay. ¿Cómo en este momento? Más bien me regreso. Conociendo todo esto, habiendo sido fiscal, con tu trayectoria también de abogado, ¿por qué elegir postularte al Tribunal de Disciplina Judicial? ¿No será donde primero tendrán complicaciones si te integras a este para ponderar adecuadamente la evaluación de jueces o de magistrados en un sistema que no se transformó integralmente como lo reconoces? ¿No serán ellos los paganos ante el ciudadano y creían, pues no me está respondiendo el juez o el magistrado, me dice que hay fallas en las fiscalías, en la defensoría y tal? Lo entiendo muy bien y de hecho fíjate que vamos, en los recorridos que he podido hacer en este tiempo de campaña, mucha gente me ha dicho eso, o sea, más que plantear el problema, digamos, de corrupción al interior del tribunal o del juzgado, plantean una serie de problemas en agencias del Ministerio Público o directamente con las policías que han practicado, digamos, alguna detención. De ahí, pues, que nuevamente sea importante el entablar diálogo, el entablar canales de coordinación desde luego al interior del Poder Judicial, pero por supuesto también al exterior del Poder Judicial. ¿Y por qué el Tribunal de Disciplina Judicial? Bueno, como tú sabes, realmente las funciones de fiscalización, supervisión, eh, eh, disciplina se desdoblan del Consejo de la Judicatura para crear dos órganos. Continuará el organismo de administración designado por representantes de los tres poderes y estas atribuciones que acabo de decir se pasarán a este Tribunal de Disciplina Judicial. ¿Por qué en este tribunal? Bueno, como fiscal y también como abogado, tuve oportunidad de conocer malas prácticas que se pueden llevar dentro del proceso de justicia, del sistema de justicia. Yo además no quiero que vean al Tribunal de Disciplina Judicial como la espada de Damocles con que se pueda tener. Muy por el contrario, mi intención es tratar de establecer medidas preventivas que nos ayuden a no tener que llegar a ese tipo de sanciones. El mejor hecho de corrupción es el que no se comete, el que logramos prevenir, el que logramos evitar que impacte a las partes de... ¿Sí me escuchas, Oscar? Se congeló un poco la imagen. Decías el hecho de corrupción. Sí, el mejor hecho de corrupción que nos puede ocurrir es el que no se produce, el que logramos evitar que llegue y que impacte desde luego a las partes en un procedimiento jurisdiccional. De ahí que me interese en particular sea el establecimiento de medidas preventivas y poner el énfasis del Tribunal de Disciplina Judicial en la evaluación del desempeño. ¿Es evitable entonces la corrupción en la impartición de justicia? Totalmente. Podemos minimizarla. Desde luego, el señalar que absolutamente en un 100% se va a erradicar la corrupción en todas las instituciones de todo el mundo, pues sería también decir algo un tanto utópico. Pero lo que sí podemos hacer es minimizar los espacios de corrupción en el mayor grado posible. ¿Cómo lo podemos hacer? Con protocolos de actuación y lineamientos de actuación, desde luego con la utilización de plataformas y herramientas digitales, con la capacitación y profesionalización constante de los servidores públicos jurisdiccionales y desde luego con la evaluación del desempeño también constante de todos ellos. Y con las visitas de supervisión y el seguimiento de las medidas disciplinarias que se vayan dejando en cada uno de los órganos jurisdiccionales. Alejandro, decías hace un rato, conozco la fiscalía, conozco esa parte de la Procuración de Justicia. Eso te daría, digamos, ventaja o sensibilidad si te desempeñas como magistrado de disciplina judicial. Dame un ejemplo, ¿qué cosas llegan a pasar que entrampan la impartición de justicia en ese trayecto fiscalía-tribunales?
Mira, Oscar, hay tanto malas prácticas de un lado como del otro, ¿no? O como de los otros, vamos a decirlo así. Ujú. Tenemos un juez que puede tener posiblemente malas prácticas y tenemos un ministerio público que también las puede tener y tenemos abogados litigantes que igualmente las van a tener. Entonces, de alguna forma tenemos, insisto, que ver todo el procedimiento judicial de forma integral para ver cuáles son esos espacios de posibles malas prácticas, corrupción o errores incluso. Como fiscal tuve oportunidad de ver ciertas mañas del Ministerio Público, desde luego que sí, pero también pude ver casos en los cuales el Ministerio Público pedía una orden de cateo urgente con tal vez ciertos indicios de prueba y posiblemente el juez, con falta de sensibilidad, no otorgó la orden de cateo por algún tecnicismo muy sencillo, digámoslo así, lo que pudo haber llevado posiblemente a la muerte de alguna de las víctimas o alguna situación, digamos, de mayor trascendencia. Ese tipo de cosas son las que quiero evitar que sucedan. Alejandro Gómez Sánchez, aspirante a magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial. A ver, ¿cómo ser justo al evaluar o al idealmente establecer pues una especie de control disciplinario sobre jueces y magistrados cuando tenemos un universo inmenso frente a un aparato reducido según los indicadores del Poder Judicial del Estado de México? Ese es factor. Mm, Perdón, como que se volvió a atorar. ¿Ese es Te, factor de qué, perdón? te decía, ¿cómo ser justo en la impartición de la disciplina al interior del Poder Ajá, Judicial ajá. o establecer una especie de control? Cuando vemos la dimensión del universo de atención, el volumen de casos por atender por juez o por tribunal, con un aparato que se ha dicho mucho que pues necesitaría crecer. ¿Te has planteado Bueno, esa situación? por supuesto que sí. Desde luego tenemos que hacer un planteamiento y vamos, te decía hace un momento que se necesita también coordinación al interior del Ujú. Poder Judicial. Tenemos que hacer un planteamiento de redistribución de recursos donde más se necesitan y desde luego yo pondría también aquí al Tribunal de Disciplina Judicial siendo un organismo nuevo, totalmente inédito al interior del propio tribunal. Hoy un amigo me decía, es algo totalmente nuevo para mí. ¿Cómo es que existe un tribunal que es autónomo dentro del mismo Poder Judicial, dentro del mismo Tribunal Superior de Justicia? O sea, ¿cómo va a ser la relación presidente del Tribunal de Disciplina Judicial con presidente del Tribunal Superior de Justicia? Bueno, a lo que voy es que tenemos que encontrar los canales de comunicación y los canales de coordinación para hacer una adecuada distribución de los recursos y tenemos que planificar las acciones de disciplina judicial en coordinación también con las acciones que lleva el Tribunal Superior de Justicia y evaluar dónde están las mayores urgencias. O sea, podemos tomar, digamos, algún criterios regionales y avanzar tal vez en una primera revisión en cierta región judicial, en ciertos distritos judiciales, especializarlos tal vez por materia. Tenemos que analizar si en la estadística tenemos ciertos asuntos, pensemos, por poner un ejemplo, en materia familiar, que se están resolviendo de tal o cual manera y que posiblemente requieran pues, de una revisión en particular en el distrito judicial X. Ah, bueno, pues vayamos, orientemos ahí las baterías y después nos vamos moviendo hacia otros lados. Y por supuesto también otra de las acciones o de las estrategias que creo que son de la mayor importancia es fomentar la participación ciudadana. El Tribunal de Disciplina Judicial no se va a enterar de las malas prácticas que se lleven a cabo si no es porque la ciudadanía se lo informa, se presentan las quejas correspondientes. Y a ese respecto tenemos que entablar vasos de comunicación con barras, colegios de abogados, con organizaciones sociales, instituciones académicas, desde luego, y también, ¿por qué no?, con grupos de víctimas que pueden ser víctimas de feminicidio, víctimas de personas desaparecidas, etcétera. Y pues escucharlas y ver, desde luego, dónde están los problemas que tenemos a lo largo de todo el procedimiento. ¿Cómo le explicas eso al ciudadano de a pie? ¿Cómo hacerle entender la dimensión y la importancia de esto que será parte del nuevo tribunal con algo que prometería pues, ser realmente lo que combata la corrupción de la cual se acusa mucho al Poder Judicial? Bueno,
Una de las propuestas incluso que yo creo hemos hecho prácticamente todos los candidatos, y no solamente al Tribunal de Disciplina Judicial, es tratar de hacer que la justicia sea más cercana a la gente y dar mucho mayor transparencia al Poder Judicial. Y no me refiero a transparencia en el sentido de que se publiquen las versiones públicas de las resoluciones judiciales, sino verdaderamente someter el Poder Judicial a un escrutinio público. Esto es, las acciones, las estrategias que se llevan a cabo, las acciones derivadas de esas estrategias, tratar de comunicar de forma más lisa, más clara, más llana al ciudadano cuáles son las estrategias y las acciones que está haciendo el Poder Judicial para mejorar sustancialmente. Creo que desde luego será un reto, pero es algo que tenemos que hacer, porque hoy por hoy la ciudadanía, cuando le hablas de justicia, en lo primero que piensa es en el Ministerio Público y el policía que lo va a detener. No piensa en la autoridad judicial que lo va a juzgar en algún momento y que tiene amplias facultades para realizar medidas de protección, medidas cautelares, providencias precautorias, en fin, etcétera. Por eso yo creo que es muy importante hacer una estrategia de comunicación de lo que está haciendo el Poder Judicial. Alejandro Jaime Gómez Sánchez, a ver, ya que hablas de esto, de que la gente confunde efectivamente al Poder Judicial con la judicial, como se le decía antes, ¿no? Que eran los policías bueno, los agentes ministeriales de la Procuraduría de aquel entonces, de las fiscalías de hoy, no tienen muy buena imagen de esa institución tampoco. ¿Cómo entusiasmarles para que crean que esta parte de la evolución que se tiene les va a llevar a una mejor impartición de justicia? Y como dijimos, no se tocó esas fiscalías o esa procuración que tú mismo personificaste cuando te ven, te habrán de reconocer. Era el fiscal, ¿no? Así es, mira, Oscar, nuevamente pongo la estrategia que te he comentado, que es la Ajá. parte de coordinación al exterior del Poder Judicial. Y esto implica, desde luego, hacer una coordinación con la Fiscalía y con los otros actores que participan en el sistema de justicia. Cuando digamos, al término al inicio del sexenio del presidente López Obrador, todavía existía en el Estado de México un órgano de consolidación Ujú. del sistema de justicia penal acusatorio. Esto es un órgano en el cual se reunían el Poder Judicial, la Fiscalía, el Poder Ejecutivo por conducto de Defensoría Pública, por conducto de la Comisión Ejecutiva de Víctimas, y trazaban estrategias en común para poder avanzar, digamos, en mejorar la justicia en toda nuestra entidad, ya sea por criterios regionales, ya sea por criterios de especialización, ya sea por criterios de géneros delictivos, en fin, etcétera. Y eso nos permitió avanzar mucho en el combate a la delincuencia en términos generales, en ciertos géneros delictivos y desde luego, entre otras cosas, en la atención a víctimas. Digo, eso yo te lo entiendo, ¿eh? Y agradezco el esfuerzo por hacerlo así, por tratar de que se clarifique. Pero a ver, te vi en el transporte público. ¿Cómo le dijiste a la gente o qué le dijiste a la gente que día a día pues está agarrando de cachetas con la realidad, que esto era importante, que esto les podría significar una mejora en su vida o en su noción de seguridad o de justicia? Bueno, mira, para mí ha sido toda una experiencia, sin lugar a dudas. He platicado con algunos amigos que cuando estaba yo en la fiscalía e iba tal vez a una colonia popular en un operativo, iba con ese enfoque de fiscal, de buscar al delincuente, y ahora voy a ese mismo lugar con un enfoque de candidato buscando la confianza de la gente para obtener el voto de alguna manera. Y para mí ha sido algo verdaderamente un gran aprendizaje. Desde esa perspectiva. Comentarte que me he encontrado de todo, o sea, ha habido quien me dice, oiga, por favor, ayúdeme a pavimentar la calle. Bueno, yo no, desde luego yo no voy a tener competencia para hacerlo. Oiga, está muy mal el Ministerio Público o está muy mal la forma en la que me tratan en juzgados. Ah, bueno, pues vamos a entablar formas en la cual usted pueda establecer una queja, una denuncia, incluso ver la manera en que estas puedan ser de carácter anónimo
entonces tomar acciones para corregir las cosas. Por ejemplo, me reuní en una base de taxis con los operadores de los taxis, que nos decían, oiga, es que a mí me detienen, me extorsionan, y luego para sacar mi taxi es todo un problema y tengo que acudir a un juez. Ah, bueno, pues vamos a ver cómo funciona ese proceso, para ver de qué manera podemos establecer las medidas adecuadas para que esto no ocurra. Insisto en la parte preventiva de las cosas, y bueno, desde luego que si ocurre, tomar las acciones disciplinarias que se tengan que tomar. ¿Cuál es tu noción de justicia hoy? Ya estuviste en la parte de la fiscalía, vas hacia el tribunal. ¿Cómo se la expresas al ciudadano? ¿Qué es la justicia? Fíjate que es una gran pregunta. Desde luego, por justicia ya no podemos entender aquella simple división de poderes en donde, por ejemplo, el dicho aquel de Montesquieu, la frase de Montesquieu, de que la justicia era la boca o los jueces eran la boca de la ley, como diciendo, el juez lo único que tiene que hacer es aplicar la ley a una situación jurídica dada y darle la razón a una de las partes. No, hoy por hoy ya tenemos que tener una visión totalmente distinta. A partir de la reforma constitucional de 2011, que incorporó los derechos humanos de los tratados internacionales en el propio texto constitucional, los jueces, incluso mixtos de barandilla, bueno, todas las autoridades, pero en particular los jueces mixtos de barandilla y las autoridades judiciales, tienen que proteger, respetar, garantizar los derechos humanos. Y dentro de esa protección de los derechos humanos está la posibilidad de hacer un control de convencionalidad y un control de constitucionalidad de las normas secundarias. ¿A qué voy con esto? Un juez de primera instancia podría inaplicar una norma secundaria por considerarla contraria a la Constitución. Entonces, ya no es nada más un tema de le voy a dar la razón a alguna de las partes. La decisión de un juez va a tener impactos muy importantes en el ámbito político, social, económico. Y además, otro punto que es muy importante que yo veo es la autoridad judicial ya no nada más es una persona sentada atrás de un escritorio que analiza un expediente. Tiene que analizar el contexto de la situación jurídica en la cual va a resolver. Y ese contexto, pues le va a dar, digamos, alguna idea de cuáles son las situaciones que tiene que corregir el propio juez dentro del procedimiento para que las partes realmente, que efectivamente estén en igualdad de condiciones. Y eso conlleva también conocer las particularidades que van a tener las personas que intervienen en un procedimiento judicial. No es lo mismo un homicidio simple e intencional que hablar de un homicidio simple e intencional o un homicidio con premeditación y demás cosas, cuando la autora del delito es la esposa de un señor que digamos es la víctima, pero que esa autora del delito lleva 10 años siendo víctima de violencia de género. No deja de haber un homicidio, pero las circunstancias son distintas. Y para eso el juez tiene que aplicar principios de equidad. Y entre esos principios de equidad está perspectiva de género, interés superior de la niñez, interculturalidad, en fin, varios otros que han sido incluso desarrollados por nuestros tribunales, por nuestra Suprema Corte. Esa es una nueva visión de justicia. ¿Cuántos estarían preparados para impartir esta nueva visión de justicia? ¿Cuántos? Porque muchas veces me ha pasado por la cabeza, y no sé si a ti, a ver, se habla de la reforma judicial para depurar a este poder a nivel federal, a nivel estatal, de esa presunta corrupción. Y se abre la posibilidad a mucha gente que a lo mejor tiene el grado de licenciado, de maestro, de doctor en derecho, pero nunca ha impartido justicia. ¿Cómo se le hace ahí? ¿Cómo no llevar a un experto teórico a ser un jurisprudente injusto Jurisconsulto, o sí. jurisconsulto injusto Ajá, por, sí. por inhabilidad o por incompetencia? Oscar, tienes toda la razón. Mira, yo tuve oportunidad de ver una encuesta, no recuerdo ahorita cómo se llama la casa encuestadora, pero aquí la tengo y te la hago llegar con todo gusto. Y le preguntaban a los ciudadanos, ¿usted está de acuerdo o no en que jueces y magistrados sean electos popularmente? No, la mayoría sí estamos de acuerdo. Pero si usted, directamente usted, estuviese involucrado en un procedimiento judicial o alguno de sus familiares, ¿qué preferiría? ¿Ser juzgado por un juez o magistrado electo popularmente o por un juez o magistrado de carrera judicial? Ah, no, pues yo prefiero uno de carrera judicial. Entonces, bueno, pareciese que hay ahí, digamos, Ujú. alguna especie de incongruencia. Sí y no. Yo te diría,
Ya tenemos un proceso de legitimación democrática del Poder Judicial a partir del voto popular para jueces y magistrados. Pero esto no va a garantizar, como bien dices, que las resoluciones jurisdiccionales que emitan estén libres de errores, tardanzas o incluso actos de corrupción. Y ahí entra la segunda parte o la segunda función del Tribunal de Disciplina Judicial, que es la evaluación del desempeño. Y de acuerdo con nuestra Constitución, la General de la República y la particular del Estado, los jueces y magistrados que sean electos popularmente, después del primer año de ejercicio, tendrán que someterse a una primera evaluación del desempeño. Por supuesto, en ese año se tiene que emitir o se tiene que llevar a cabo la capacitación y profesionalización correspondiente. No se vale evaluar sin antes haber dado las herramientas de profesionalización. Las personas que pasen esa evaluación, pues se integran pues al Poder Judicial. Quienes no pasen serán suspendidos y se les dará un año de oportunidad para que se preparen adecuadamente y se les someterá a otra evaluación. Si no acreditan esa evaluación, serán ya separados del encargo y la plaza correspondiente entrará en el siguiente proceso electoral. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es una forma de tratar de empatar la legitimación democrática en las urnas con la parte técnica digamos, de cómo deben resolver o cómo, sí, pues, la parte técnica de la profesionalización de jueces y magistrados. Esto no es de la noche para la mañana, y sin lugar a dudas, va a llevar tiempo. Y en muchos, sobre todo aquellos que no tienen esa experiencia judicial, vamos a tardar en esa curva de aprendizaje, pero tarde que temprano la vamos a tener que llevar a cabo. Alejandro Gómez, ¿alguna vez has sido víctima de una injusticia, tú o alguna persona cercana a ti? Sí, familiares míos, yo creo que yo directamente no he sido víctima de alguna injusticia. Posiblemente fui víctima de alguna injusticia, pero que tal vez no reclamé, digamos. Ujú. ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo procesaste? Que en aquel entonces tal vez no era algo tan trascendente como para poder, digamos, ah, llevar a cabo algún procedimiento o alguna cosa de esa naturaleza, pero he tenido familiares que sí han sido víctimas de injusticias. Estás emplazado, digamos, a esta cita con las urnas pidiéndole la confianza a la gente que hoy vote por ti. ¿Qué tipo de rendición de cuentas crees que podrías efectivamente darle a esa gente? Más allá de la que vote por ti, a los mexiquenses, porque finalmente llegando a ocupar esta posición, pues es a toda la sociedad del Estado de Y México eso a la que hay que rendirle cuentas y decir, lo hicimos, no solo lo que prometimos, sino todo lo que se debió hacer. desde luego, Oscar, tienes toda la razón. Ya has tocado un punto bien importante. Si hoy por hoy jueces y magistrados van a ser electos popularmente, esos jueces y magistrados, si bien no tienen, a partir de que son electos, no tienen ya un vínculo jurídico con el electorado que los votó, lo cierto es que, vamos, pueden tomar decisiones distintas de las que el electorado quisiese. No solamente pasa en el Poder Judicial, lo hemos visto que pasa en diputados, que pasa en senadores, que pasa con presidentes municipales y demás. Ya no hay un vínculo jurídico que obligue a la persona electa a tomar decisiones en función de lo que el electorado le pida, digámoslo así, pero sí existe la obligación de que ese servidor público electo popularmente le rinda cuentas al electorado. Y aquí yo creo que cada juez y cada magistrado tendrá que rendir cuentas al electorado que lo puso en el distrito judicial que le corresponde. ¿Qué voy con esto? Ya no necesariamente será un solo presidente del Tribunal Superior de Justicia quien rinda el informe por todo el Poder Judicial, porque cada uno de los jueces y magistrados ha sido electo popularmente. Ujú. Sí, sí me explico en esa parte. Claro, claro. Y la otra, bueno, el Tribunal de Disciplina Judicial tendrá que hacer lo mismo y estableceremos en la ley secundaria la forma en la cual se tenga que llevar a cabo la presentación de esos informes y la presentación a toda la ciudadanía mexiquense. Y no solamente eso, presentar el informe y recabar de la ciudadanía la opinión, la crítica que pueda tener sobre ese informe, las sugerencias y las recomendaciones que se puedan llevar a cabo, o incluso la crítica en el sentido de tener que corregir y tener que hacerlo. Creo que es la forma más democrática de ir avanzando en el ejercicio de la función jurisdiccional. Alejandro Gómez, necesariamente, visto en retrospectiva, digamos, yo para tomar una decisión, un elector y revisando tu trayectoria, decir, fue fiscal del Estado de México. ¿Qué pendientes dejaste? ¿Qué tipo de cuentas rendiste en esa función que fue de primer orden que hoy te pone en la antesala de esta posición que buscas?
Bueno, Oscar, vamos por una nueva posición, sin lugar a dudas, una nueva visión de la función jurisdiccional. Yo estoy muy orgulloso de lo que se hizo en mi gestión como fiscal de justicia del Estado de México. Al inicio, en 2014, todavía como procurador, Ujú. y al término, 2022, principios de 2022, logramos duplicar el presupuesto, la plantilla de trabajadores, de servidores públicos, mejoramos el parque vehicular, el equipo, en fin, etcétera. Logramos reducir la incidencia delictiva en algunos géneros delictivos, no en todos. Llevamos a cabo estrategias de combate al crimen organizado en todos los frentes. Y yo creo que se pudo avanzar mucho en los temas de procuración de justicia. Logramos una gran coordinación, desde luego, sin afectar la independencia judicial, pero logramos una gran coordinación en ese momento con el Tribunal Superior de Justicia, con los tres presidentes del Tribunal Superior de Justicia que me tocaron en mi gestión. Y desde luego también con el Poder Ejecutivo, con los poderes ejecutivos que me tocaron. Creo que se logró un gran avance y logramos atender a la mayoría de los sectores que se presentaron en la Fiscalía, en la Procuraduría Fiscalía, para presentar quejas, denuncias o incluso sugerencias. ¿Por qué dejaste la fiscalía antes de cumplir el periodo? En aquel entonces fue por causas de carácter personal, Ujú. Oscar. Estás pleno eh, pleno, no solo dispuesto, pleno para asumir esta responsabilidad en caso que la gente te elija. Con todo el entusiasmo, así es, con todo el entusiasmo, incluso como te comentaba en un principio, no me animé por alguna posición de carácter federal, sino por el Estado de México, porque quiero al Estado de México, porque lo conozco y porque la gente también me conoce, y porque me quiero presentar ante ellos con una estrategia y que eventualmente les rinda cuentas y me reclamen el cumplimiento o no de esa estrategia. ¿Tuviste observaciones como fiscal por parte de la Comisión de Derechos Humanos? ¿Qué Desde luego pasó? que sí. Tuvimos recomendaciones de diversos temas. En todos los casos aceptamos la recomendación y bueno, hicimos las acciones necesarias, digamos, para que nos la dieran por cumplida. Y desde luego siempre hay algún tema en ese tipo de cosas en donde el Ministerio Público dice, bueno, no tengo la misma óptica o la misma visión, el mismo punto de vista que tienen los visitadores de la Comisión de Derechos Humanos respecto de la situación real de lo que ocurrió en ese momento. Pero cuando hubo recomendaciones, desde luego las atendimos. En la mayoría de los casos logramos llegar a estos acuerdos reparatorios que se llevan a cabo antes de llegar a alguna recomendación. Alejandro Jaime Gómez Sánchez, siendo magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial, ¿cuánto crees que demoraría o qué harías para que la transformación de las fiscalías fuera también una cosa pues expedita o no demorara? Bueno, el tema es la voluntad de todos de sentarnos a Ujú. platicar un mejor sistema de justicia en términos generales, ¿no? Todos los actores al respecto. Entonces, no te puedo decir cuánto podría demorar, más bien lo que sí te podría decir es que desde el primer momento el Tribunal de Disciplina Judicial, al menos de mi parte, estaría con toda la disposición de arrancar esas estrategias de coordinación para un mejor sistema de justicia. Muy bien. ¿Cómo te van a encontrar en la boleta? ¿Cómo pueden pues ejercer el voto? Porque la gente lo ha visto complejo y seguramente te lo habrán dicho. Entonces, instruir es otra parte que se necesita en este proceso. Desde luego que sí, Oscar. En mi caso es la boleta azul celeste número 27. Ya tenemos ahí el refrán que es boleta azul celeste, vota 27 para que la justicia no te cueste. Ándale, pues. Muy bien. Pues agradezco mucho el tiempo para esta conversación. Son tantos temas y desde luego siempre es un gusto que podamos platicar, intercambiar estos puntos de vista y ojalá, si eventualmente estás en el Poder Judicial, en esta magistratura, pues volvamos a platicar y así lo hagamos frecuentemente. Así será, Oscar, me dará mucho gusto. Muchas gracias a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias. Alejandro Jaime Gómez Sánchez, aspirante a magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial en esta próxima elección, el 1 de junio, la elección judicial para renovar posiciones en el Poder Judicial del Estado de México. Gracias por vernos, gracias por acompañarnos. Seremos con ustedes en próximas emisiones. Hasta pronto.